La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo. En el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16 al 20. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo bueno, hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Alabado sea el santo nombre del Señor. Nos encontramos aquí en este mensaje precioso de la palabra de nuestro Dios. El mensaje es: Cristo es vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Es una manera tan singular, tan especial, tan sui generis, donde el ser humano no tiene el más elemental sentido común para apreciar lo que el Padre hizo por toda la humanidad, por todos nosotros. Este verso revela profundamente el santo corazón y el propósito divino de nuestro Padre Celestial, Jehová, Dios de los ejércitos, para con el mundo. El amor de Dios basta para abrazar a toda la persona, es decir, abraza al mundo. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo. No porque el Señor ama las cosas y el sistema del mundo, sino porque el Señor ama a los que están viviendo en el mundo. Por eso envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Pero Dios ha dado a su Santo Hijo como una ofrenda especialísima por la remisión del pecado. Sobre la cruz, allí, sobre la cruz, pagando nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, el pecado por mí y por ti. ¿Qué te parece, amigo? La expiación, el pago por el pecado del mundo, procede del corazón santo y amoroso de nuestro Dios. No fue algo que se le obligó a hacer, es el amor de Él por su creación, es el amor de Él
porque Él no quiere que su creación vaya al infierno. Por eso Él amó al mundo y lo envió a su Hijo unigénito, para que todo el que creyere en su santo nombre, en su palabra, en la predicación de su santo evangelio, no se pierda, pero tenga vida eterna. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 10 dice: en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor de Él, el santo amor de nuestro Padre Celestial, y envía a nuestro Señor Jesucristo, quien estuvo en la tierra en carne y hueso. Él no estuvo de manera virtual o de manera ilusa, en vivo y en directo, predicando a multitudes el mensaje de salvación, el que hoy también nosotros te predicamos a ti. A ti te digo, amigo, busca la salvación en Cristo Jesús, porque viene ese día grande, el día de Jehová, el día de ira, el día en que dice su palabra que comenzarán a romperse los sellos, se tocarán las trompetas y se derramarán las copas de ira sobre todo el planeta Tierra. El creer incluye 3 elementos principales. Aquí dice la Biblia: el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es gratuito. La gracia del Señor sigue derramándose, pero va a haber un límite, un tiempo. Puede ser después de un mes, después de 15 días, puede ser mañana, puede ser en este momento. El Señor lo dispone. 3 elementos principales en creer. Primero, un conocimiento pleno de que Cristo es el Hijo de Dios y el único Salvador de esta humanidad perdida. Creer. En segundo lugar, una comunión con Cristo que incluye entrega y obediencia a Él. La entrega de nuestras vidas, la obediencia a su santa palabra. Por eso el Señor dice en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amar a Dios no es decirlo con la boca, no es decirlo cuando estamos enfermos o estamos en la cárcel o estamos en una situación apremiante, dura. Amarlo es comenzando con recibir a Cristo nuestro Señor como Salvador y Señor de nuestras almas y nuestras vidas. Amar a Dios es como Él enseña en su palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, amigo, el tercer ingrediente es una absoluta confianza de que Cristo puede y quiere llevar al creyente a la salvación y comunión con Dios el Padre en el cielo. ¿Quieres verlo a Dios? ¿Quieres conocerlo a Jesús? Pues bien,
Su palabra tan preciosa, tan maravillosa, nos enseña por sus santas escrituras. Escudriñándola ella, encontraremos lo que Él nos quiere decir. Dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Sus palabras. La palabra del Señor es un cántico a nuestro corazón, es un aliento a nuestra esperanza y es un hálito de vida para continuar adelante cada día. Vienen las pruebas, vienen los problemas. Este perverso de Satanás, que el Señor lo reprende en esta hora, no va a estar quieto un solo momento hasta no ver caído al cristiano, como dice el Señor, consagrado en una comunión, confianza y dependencia de Él, del Señor Jesús. La palabra pierda suele ser la palabra olvidada de este verso 16. No indica la muerte física, sino la terrible realidad del castigo eterno. No se pierda, no es que se va a perder por las calles de la ciudad o se va a perder en el océano. La perdición no es esa. Dice Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial. Por eso Él dice en el verso 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Va a decir, querido amigo, no, yo sí creo en Dios. El diablo también cree. Pero el creer es el compromiso indisoluble. Creer es entrar en el pacto divino que Él nos ha dado para salvación y vida eterna. Ese pacto celestial que lo dio en la cruz del Calvario, cuando dijo al Padre, consumado es. Su obra redentora se había terminado. Juan acertó por la unción del Espíritu Santo cuando lo vio al Señor Jesucristo por primera vez y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra eterna, la vida eterna. Vean, ocurren tantas tragedias, tantos accidentes, tantas situaciones en que pierde la vida el ser humano. Y ya salen por ahí los peripatéticos, los ilusos, los agoreros, a decir, se va a jugar fútbol en el cielo. ¿Qué te pasa? Blasfemo. Al cielo no entra cosa inmunda, ni idolatría tampoco. Que se murió un artista que cantaba bonito para el mundo. Se va a cantar allá en el cielo. Al cielo no entra basura. Al cielo entran cánticos divinos para alabar la eterna gloria de nuestro Señor Jesucristo. La palabra eterna, que va conjugado con la vida eterna, es el regalo de Dios para todo el que nace de nuevo. La palabra eterna se emplea no solo para expresar la perpetuidad, sino también la calidad de vida, una vida divina que libera
del poder del pecado y de Satanás, y que saca al ser humano de lo terrenal para que pueda conocer al Dios Padre. Dice la gente, y eso es normal escuchar, se muere una persona y le dicen que en paz descanse. ¿Y cómo sabe él que va a descansar en paz? Si el Señor enseña por su santa palabra en el libro a los Hebreos, en el capítulo 9, verso 27, y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El juicio. Allá, en el tercer cielo, allá no hay habeas corpus, allá no hay acción de protección constitucional, allá no hay mijín, allá no hay padrinín, allá estamos frente al Señor y Él nos dirá, tú pecaste contra mí, tú hiciste esto contra mí, tú transgrediste mi palabra, nunca me creíste. Creíste lo que veías en el mundo, mas a mí nunca, porque el Señor dice que Él pesa los corazones y Él escudriña los pensamientos. Por esa razón, Juan capítulo 17, verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es lo que pretende nuestro Dios? Que ninguno sea condenado. Dice el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso cuando ministramos la palabra, muchos nos dicen, otro día te escucho. ¿Sabes qué, Miguel? Yo voy a morir en esta religión. Óyeme, amigo, Jesús no viene por religión. Él no viene por iglesias. Él no viene por denominaciones. Él no viene por camisetas. Él viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, que ha hecho su voluntad, que ha predicado, que ha declarado palabra de promesa, que ha hecho la voluntad del Señor caminando por las calles, no mirando lo que nosotros queremos ver, sino lo que nosotros no queremos ver, la fe. Por eso dice en 1 Pedro capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una característica fundamental de los malvados es que aman la oscuridad, es decir, sienten placer en el pecado y la inmoralidad. Todo lo que es contrario al mandamiento de la palabra del Señor es inmoral y trae juicio. Por el contrario, los que de veras han nacido de nuevo aman la justicia y odian la maldad, y se afligen cuando ven las acciones injustas de las personas depravadas. Afligirse es preocuparse, llorar, no enojarse ni disgustarse, llorar, sentir dolor, porque a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. A la oscuridad le llaman luz y a la luz le llaman oscuridad.
Esta persona no se complace en la diversión sensual ni en la expresión de la conducta pecaminosa que se manifiestan tan abiertamente en esta sociedad moderna. La gente dice, somos así. Dios me ha dado libre albedrío. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que Dios ha dado libre albedrío al hombre para que se desbarate, se corrompa y se pervierta? ¿Dónde dice la Biblia? La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 7, verso 29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ahí están los resultados, en las calles. Y se comienza a echarle la culpa al uno, echa la culpa al otro. Dice el Señor en el Salmo 97:10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos lo libra. Si tú quieres vivir en un mundo torcido, chueco, en un mundo apestoso, fétido, sigue viviendo. Yo te estoy declarando lo que el Señor dice por su palabra. De tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo, a su precioso Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor, y esto es trillado, el Señor odia el pecado, ama al pecador, pero no ama al pecador para que siga pecando, porque dice el Señor que el que peca deliberadamente, así enseña su palabra en el libro de los Hebreos, el que peca deliberadamente tiene algo que le esté esperando. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Debes atenerte a las consecuencias si quieres manejarte como te da la gana. Cumple la palabra del Señor, vive dentro de este santo universo, renunciando y arrepintiéndonos todos los días a la práctica pecaminosa, y alcanzaremos del Señor eterna y santa misericordia y salvación para vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amigo, si este mensaje llegó a tu vida y quieres una oración, puedes llamarnos a nuestros automáticos 519-000-519-116 o visitarnos en nuestra iglesia Jehová mi Justicia, ubicada en Los Ríos 5008 entre O'Connors y Francisco Segura de esta ciudad de Guayaquil, y gustosamente estaremos ministrando palabra de Dios a tu vida.